Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este martes 24 de febrero, primera semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este martes leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 al 11. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Es una lectura sumamente corta la que hacemos el día de hoy en el libro del profeta Isaías, y sin embargo sumamente profunda, porque tiene dos significados, dos connotaciones que son verdaderamente hermosas. Nos hace reflexionar sobre la fecundidad de la palabra de Dios. Pero ¿a qué se refiere al hablar de la palabra de Dios? Se refiere a dos cosas que son siempre la misma. La palabra, es decir, la palabra que proviene de Dios, la revelación que se nos ha entregado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Toda la revelación del Señor, que no solo es la revelación escrita, sino también la revelación que se mantiene en la tradición de la Iglesia. Pero además, sabemos perfectamente que cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de ese verbo de Dios, de la palabra, de la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hizo hombre. Hablamos de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces, estas palabras proféticas de Isaías tienen esa doble connotación, cada una de ellas con su importancia, cada una de ellas con su riqueza. Nos dice el profeta Isaías para entenderlo: como bajan del cielo, es decir, ese llegar a nosotros, vienen de lo alto. La revelación de Dios viene de lo alto y no vuelve allá, no vuelve al cielo, sino después de empapar la tierra, de regarnos a nosotros. La palabra de Dios no está hecha para estar oculta, la revelación no está para mantenerla en secreto, sino que está para empapar la tierra, todo el mundo. ¿Para que genere qué? Para que genere vida. Así es la palabra que sale de mi boca. Da resultado, cumple su misión. Entonces la primera reflexión nos hace pensar en lo importante que tiene que ser en nuestra vida recibir la palabra de Dios. Para aquellos que día a día tienen ya la costumbre de participar de esta lección divina, este es el motivo central. Lograr hacer que nuestra oración surja de esa palabra de Dios. Y esa oración que surge de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, sabemos que es fecunda, porque proviene de esa palabra que es fecunda, de esa palabra que cumple lo que anuncia. Y por eso la palabra de Dios tiene que tener una importancia tan grande en nuestra vida. Pero, lógicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Recibirla y ponerle toda la atención. Por eso es que nunca me voy a encontrar con una palabra infecunda. No me voy a encontrar que es una pérdida de tiempo leer la palabra de Dios, si es que efectivamente estoy poniendo mi corazón en escuchar al Señor, escuchar su revelación.
Por eso es que es tan importante además tener cariño por la revelación, por la palabra de Dios, por lo que Dios nos ha manifestado, porque eso significa tener amor por Dios. ¿Cómo puedo decir yo que amo a alguien al que no escucho? Ah, cuánto te quiero, hijo mío, pero resulta que mi hijo viene y me cuenta algo que está en su corazón, algo que lo emociona o algo que lo entristece o algo que le preocupa, y yo no tengo oídos para prestar atención a lo que mi hijo me dice. Hay una falla de amor en esa mamá, en ese papá. No es capaz de escuchar al que dice amar. No, si yo no soy capaz de escuchar al que digo amar es porque tengo un problema en mi amor. Tengo un problema en mi forma de amar. Tengo un problema en el entender lo que es amar. Si yo no pongo atención a la revelación de Dios, si yo no pongo atención a su palabra, ¿cómo voy a poder decir en mi examen de conciencia que amo a Dios? No, tengo fallas en mi amor a Dios. Pero de ahí viene la segunda connotación, y la segunda connotación es todavía más preciosa. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplazo las palabras que estoy escuchando para interpretarlas en su sentido más profundo, es decir, ver en esa palabra de Dios a Jesús, resulta que se vuelve verdaderamente preciosa la lectura. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, y no vuelven allá. Estamos hablando de la palabra de Dios, y la estamos entendiendo en la profundidad máxima, que es el verbo de Dios que ha bajado del cielo, que después de su pasión, después de su muerte, después de su resurrección, ascendió a los cielos, volvió a los cielos. No vuelve allá sin haber fecundado la tierra, haberla empapado, haberla hecho germinar para dar vida, para dar alimento profundo y verdadero. No vuelve sin haber dado resultado. ¿Qué está diciendo entonces la lectura? Cómo el verbo de Dios se hace carne y su misión se cumple. Su misión verdaderamente se realiza. Ha cumplido la voluntad de Dios haciendo la misión, cumpliendo su misión. Qué precioso es entender cómo esta lectura nos habla en estas dos dimensiones. La revelación de Dios, la palabra de Dios que se nos ha entregado, pero además ese verbo de Dios, esa palabra de Dios que se ha hecho carne. Bueno, ahora fíjate en la Santa Misa. La Santa Misa está compuesta de dos partes, de dos grandes partes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La liturgia de la palabra, que se centra en la lectura de la palabra de Dios y su meditación. Eso es lo que comprende proclamar la palabra para que todos la podamos escuchar, y su meditación, que es la homilía, unida a esa oración de petición, esa oración de los fieles que surge de la lectura y la meditación de la palabra. Y después entramos en la liturgia eucarística, el momento en que se ofrece el pan y el vino, que son consagrados en el altar y que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la palabra de Dios que se hizo carne. Qué bonito es entender que cuando vamos a la misa, estamos alimentándonos justamente de esas dos composiciones de la palabra de Dios, de la palabra revelada, de la palabra escrita, y además de esa palabra que se hizo carne y se entregó por nosotros en la cruz. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados.
No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Retomamos la lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. La semana pasada, el miércoles de ceniza, leíamos el capítulo 6, donde el Señor nos explicaba esas obras de piedad, que tenemos que procurar hacerlas no a los ojos de los hombres, no preocupados de que nos vean los hombres. ¿Cuáles eran esas obras de piedad que debemos procurar hacer para que las vea Dios, esperando la recompensa de Dios? La limosna, la oración y el ayuno, que son las tres claves del tiempo de Cuaresma, que son las tres claves de la vida cristiana en general, pero que en este tiempo de Cuaresma estamos llamados a fortalecer. En el momento en el que el Señor habla de la oración es cuando aparece en el Evangelio de San Mateo lo que acabamos de leer, los versículos 7 y 15, que los omitimos en la lectura del miércoles de ceniza para retomarlos en esta semana. Y entonces se nos envía en este día a contemplar esa obra de piedad que tenemos que realizar, no preocupados de que nos vean los hombres, sino preocupados de que nos vea Dios. Esa obra de piedad que es la oración. Y lo primero que tenemos que tener claro sobre la oración es que no es optativa en la vida cristiana. No es opcional. No existe una vida cristiana verdadera sin vida de oración. No puede existir. Una persona que dice, no, a mí eso de hacer oración, eso de rezar, a mí eso no me gusta. A mí lo que me gusta es hacer el bien a los demás. A mí llámenme cuando hay alguna obra social, cuando eso es lo que a mí me encanta. Hermano mío, es que la vida cristiana no funciona así, no funciona por lo que a mí me encanta, lo que a mí me gusta, lo que a mí me sale bien. La vida cristiana surge de escuchar la palabra de Dios, como hemos dicho en la primera lectura. Y la palabra de Dios nos invita continuamente a tener una vida de oración. Si contemplamos la vida de Jesús y decimos que somos seguidores de Jesús, ¿qué contemplamos en Jesús? Que vivió y murió orando. Nosotros también estamos llamados a imitar a Jesús en eso. No es optativo. Y además, si la vida cristiana se basa en amar a Dios en primer lugar, ¿cómo voy a decir que amo a Dios si no hablo con Él? Si no quiero comunicarme con Él. Lo decíamos en la primera lectura al hablar sobre esa escucha. ¿Cómo voy a decir que amo a quien no sé escuchar? Bueno, ¿cómo voy a decir que amo a aquel a quien no le quiero hablar? La oración es la comunicación con Dios. El ponernos en la presencia de Dios, reconocer que yo estoy en la presencia de Dios y que Él me ve y me escucha. Como lo decimos al inicio de la lección divina todos los días. Por eso esta lección divina no es otra cosa que un momento de oración. Oración que nace de escuchar la palabra de Dios. La oración, por tanto, no es optativa. ¿Qué momentos tenemos que escoger para la oración? Bueno, eso está a la libertad de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que decidir cuánto tiempo dedica al día a orar. Pero es importantísimo darse cuenta de que para que haya verdadera oración tiene que haber tiempo exclusivo para Dios. Tiempo exclusivo para Dios.
Yo puedo tener a lo largo del día muchas oraciones en las cuales estoy haciendo otras cosas. A veces las personas dicen, no, pero es una mala cosa estar rezando el rosario mientras hago otra cosa. No. Oye, yo puedo estar en la fila del supermercado rezando el rosario y aprovechar el tiempo que estoy haciendo una fila ahí en el supermercado, en el banco, lo que sea. Yo puedo en cualquier momento levantar una oración mientras estoy trabajando, mientras estoy haciendo las cosas del hogar, mientras me estoy haciendo, pero tengo que tener un tiempo determinado por mí, que es exclusivo para Dios, exclusivo para hablar con Él. Y por eso el Señor nos dice, miren, cuando ustedes hagan oración, en primer lugar no hablen mucho. No hablen mucho llenándose de palabras inútiles. Que creen los paganos que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No, no imiten eso. ¿Por qué? Porque su oración tiene que nacer con esta base. El Padre sabe, el Padre me conoce. El Padre me conoce. Y entonces el Señor enseña la oración del Padre Nuestro. Una oración sumamente sencilla. Por tanto, siempre podemos acudir al Padre Nuestro. En la iglesia, en la tradición de la iglesia, el Padre Nuestro es conocido como la oración dominical. ¿Por qué? Porque mínimo tenemos la obligación de hacerla una vez a la semana. El domingo vamos a rezar por lo menos una vez el Padre Nuestro. Pero no significa que esté reservada solo para el domingo, ni significa que pueda hacerla una sola vez. El Padre Nuestro siempre tendrá su riqueza, porque son las palabras del Señor puestas en mi boca. Por tanto, si tú escuchas a una persona que menosprecia la oración del Padre Nuestro, ay, pero es repetir las mismas palabrerías. Hermano mío, las indicaciones del Señor fue que yo no me llenara de palabras vanas, como si mis palabras fueran mejor que las de Él. No. Lo que me ha mandado el Señor es justamente el contrario, a ser muy humilde, y por eso la oración principal de la iglesia surge en la palabra de Dios. La oración principal de la iglesia se basa en la recitación de los salmos, en la liturgia de las horas. Y es hermoso. No, pero es mejor una oración que nace del corazón. ¿Y por qué la recitación del Padre Nuestro o la recitación del Salmo no va a nacer del corazón? No hay ningún impedimento para que nazca del corazón. No, es que cuando nace del corazón es cuando viene de mi propia creatividad. Mentira. Mentira. Puede nacer del corazón, pero yo he escuchado oraciones y escucho a ciertos grupos dentro y fuera de la iglesia que se llenan de oraciones que son siempre idénticas, incluso en el modo de expresarlas y de hacerlas. Y están cargadas de una serie de muletillas que repiten continuamente. Ah, no, pero nace del corazón porque eso es lo que yo me inspiro, el que el Señor me inspira en este momento. Llena de muletillas. Una y otra vez repetidas esas muletillas. No, esto sí es sincero. Hermano mío, la sinceridad de tu corazón la conoces tú. Yo puedo decir el Padre Nuestro con profunda sinceridad en mi corazón, como puedo tener el corazón alejado. La oración del Padre Nuestro nos invita, en primer lugar, a reconocer esa cercanía, es Padre mío, nuestro. Involucra a mis hermanos, ese Padre que no es del mundo, que no pertenece al mundo. Por eso decimos que está en los cielos. Lo alabamos, santificando su nombre, deseando que su reino sea el que gobierne en el mundo, es decir, que deseamos su venida gloriosa, la consumación del mundo, deseando además que se haga su voluntad, porque yo estoy en este mundo para eso, para buscar el cumplimiento de la voluntad de Dios, pidiéndole lo que necesitamos. Y después manifestando verdaderamente que mi corazón
está en sintonía con la oración. ¿Por qué? Porque busco el perdón de Dios reconociendo que yo también tengo que perdonar. Y que en ese perdón voy a encontrar la fortaleza para vencer las tentaciones. Por eso el Señor retoma al final: si ustedes perdonan, entonces también serán perdonados. Pero si no perdonan, no. ¿Qué más del corazón puede ser esto? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.